el nacimiento que no llegó como esperaban. El nacimiento que no llegó como esperaban. Y la primera lectura la vamos a hacer en Isaías capítulo 9, versículo 6. Va a estar ahí en su pantalla. Isaías 9, capítulo 6, que dice así de esta manera. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos fueron cientos de años antes de que llegara Jesús. Ahora vamos a Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y aquí en Lucas capítulo 2 es el versículo que leímos al principio del servicio, del 1 al 7. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó como cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Y así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para ellos en la posada. Iglesia, la Navidad, la primera Navidad no se parecía en nada a lo que se esperaba. Porque no hubo un anuncio oficial. No hubo ni siquiera un escenario, no hubo un palacio. Tú sabes, lo que había era una adolescente confundida. Un hombre que estaba intentando entender su llamado, José. Un viaje que fue incómodo. Un establo que fue completamente improvisado. Y un pesebre que ni siquiera le pertenecía a ellos, que era prestado. El Salvador del mundo nació, pero el mundo no lo notó. Porque Dios rara vez llega como nosotros esperamos. Rara la vez. Pero siempre llega cuando es necesario. Y ahí es que está la tensión de este pasaje. Ahí es que está la tensión de la Navidad. Jesús ya llegó, pero no todo cambió de inmediato. Cuando le vemos de Lucas capítulo 2, los versículos 13 y 14, la palabra nos está hablando de que dice que los ángeles dijeron paz en la tierra, pero la tierra seguía violenta. Nada había cambiado. El Mesías nació, pero Roma seguía gobernando. El rey llegó, pero Herodes seguía en el trono. Navidad fue ahora, pero todavía no. Navidad fue ahora, pero todavía no. Y si somos honestos, esa es exactamente nuestra vida. Vivimos esperando. Esperando que nos sane, esperando que nos cambie o que algo cambie. Esperamos que Dios responda a nuestras peticiones. Esperamos que algo por fin se destrabe. Los niños no esperan Navidad tachando días en un calendario de papel. Puede que queden 2 o 3. Mi hija hoy día le dice, Alexa, ¿cuántos días faltan para Navidad? Y Alexa responde sin emoción, sin fe, sin expectativa. Pero nosotros los adultos no le preguntamos a Alexa, ¿verdad? Nosotros nos acostamos tarde. Nosotros miramos el techo. Nosotros revisamos el celular una vez más. Y en silencio le preguntamos a Dios, ¿cuánto falta para que esto cambie? ¿Cuánto falta para que sane? ¿Cuánto falta para que tú respondas, Señor? ¿Cuánto más falta para que yo pueda salir de esta situación?
Porque nosotros, si somos honestos, estamos viviendo entre lo que Dios ya hizo y lo que todavía no vemos. Entre la promesa y el cumplimiento. Entre lo que es el pesebre y el trono. Entre la hora y el todavía no. Y la pregunta no es si Dios está obrando. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo estás esperando mientras Dios obra? Porque lo que esperas en el futuro determina cómo vas a vivir hoy. En el contexto de esta escritura que nosotros acabamos de leer, cuando Jesús nació, Israel ya llevaba siglos esperando. Siglos, años, cientos de años esperando por el Mesías. O sea, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban a un rey, ellos esperaban a Dios que hiciera algo de una manera majestuosa. Pero lo que recibieron fue un bebé en un pesebre. No un ejército, no espada, no una revolución política para cambiar todo lo que estaba sucediendo, sino que envió a un niño envuelto en pañales. Porque Dios no vino primero a derrotar a Roma. Dios vino a rescatar corazones. Ellos querían ver un cambio externo y Dios estaba haciendo una obra interna. Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos. Queremos ver lo externo y como no vemos qué está sucediendo en lo externo, nos frustramos internamente. Porque si somos honestos, somos personas visuales. A veces yo veo las circunstancias o veo ciertas cosas en mi vida y puede que si lo permito, me pongo ansioso. Si lo permito, me saca de out of my level, if you will. Porque lo que es externo nos termina afectando a cada uno de nosotros. Eso es Jeremías 31 en carne y hueso. Cuando dice, haré un nuevo pacto, escribiré mi ley en su corazón. O sea, cuando Jeremías 31 habla de eso, no está diciendo que va a escribir la ley y no lo va a hacer el nuevo pacto en el trono. No dice que lo va a hacer en el templo, dice que lo va a hacer ¿dónde? En el corazón. En el corazón, o sea, es un asunto interno y no externo. Y esa promesa comenzó en un pesebre. Y quiero ir ahí al punto número 1 en tus notas. Porque mirar alrededor lo que hace es que nos distrae. Porque estamos mirando con unos ciertos lentes, bien sucios que están. Estamos mirando con unos ciertos lentes. María y José, ellos pudieron mirar alrededor y pensar, esto no se ve como Dios prometió. Esto no es lo que nosotros venimos esperando. Esto no es de lo que se viene enseñando. Porque seamos honestos, si Dios te hubiera mostrado el pesebre antes, probablemente te hubieras dicho que no. Si Dios te hubiera mostrado con la humildad que Él quiere bregar las cosas, posiblemente tú y yo digamos, nah, así no, Señor. Un establo no parece un milagro. Un pesebre no parece realeza. Una noche fría no parece ser victoria. Pero Dios estaba haciendo algo más grande de lo que nosotros y ellos mismos podían ver. El problema nunca fue el lugar. El problema fue el lente con lo que lo estabas viendo. Porque Dios casi nunca cumple con sus promesas de la manera en que nuestra mente las imagina. Nuestra mente está muy limitada verdaderamente a cómo Dios quiere funcionar. ¿No has recibido tú un milagro en tu vida y ha sido de la manera que menos te lo imaginas? Porque Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe verdaderamente cómo es que va a bendecirnos eso a nuestras vidas. Y aquí está una gran verdad que nos termina incomodando a nosotros, pero es necesaria. Cuando Dios no cumple como esperamos, nosotros tendemos a dudar de lo que prometió. Lo voy a repetir. Cuando Dios no cumple como tú y yo esperamos, tendemos a dudar de lo que Él prometió. Israel, ellos miraban alrededor buscando unas señales externas y Dios estaba cumpliendo una promesa que era eterna.
Ellos querían algo que era visible y Dios estaba haciendo algo que era muy profundo para ellos poder ver. Y eso sigue pasando en nuestras vidas hoy. Porque cuando miras alrededor es peligroso cuando tu fe depende de las circunstancias. Si tu fe depende de las circunstancias, you're in danger. Estás en danger. Estás en peligro. ¿Ok? Te llenas de ansiedad porque todo parece urgente. Y quiero que, si puedes, escúchame con pausa en tus pensamientos. Porque nosotros tendemos a frustrarnos porque nada parece alinearse con nuestras expectativas. Y lo que nosotros hacemos es que comenzamos a dudar de Dios, no porque Él haya cambiado, sino porque tu enfoque se movió. Y aquí está la trampa del enemigo, porque cuando miramos demasiado el entorno, comenzamos a interpretar a Dios a través de la situación. Y esta es una gran verdad. Y es un problema para aún nuestra fe y nuestro caminar cuando comenzamos a interpretar cómo Dios se está moviendo a través de lo que nosotros vemos. Y el problema no es que Dios no esté obrando, es que está obrando en una dimensión que tú y yo no controlamos. El Espíritu Santo te hizo así. Te habló, te tocó. El pesebre era incómodo, pero era intencional. No había aplausos en el pesebre cuando nació Jesús, pero había un propósito. No había una corona, pero había un cumplimiento profético, que de hecho la primera promesa la vemos en Génesis 3:15. Porque Dios no estaba tratando de impresionar a nadie. Él estaba tratando de redimirnos a cada uno de nosotros a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Así que la verdad es la siguiente: Dios no necesita un escenario grande cuando está haciendo una obra que es eterna. Como nos choca. Lo pequeño no significa que Dios está ausente. ¿Sabe? El error de muchos es el siguiente. Porque pensamos que si algo es humilde, entonces no puede ser divino. Hello, somebody. Sí, es un mensaje de Navidad, no se preocupen. Pensamos que si algo es humilde, entonces no puede ser divino. Pero la Navidad nos enseña lo contrario. La Navidad, Dios se movió en lo que es pequeño. Dios vemos que se movió en lo que es silencioso. Se movió en lo cotidiano. Porque Dios no desprecia los comienzos humildes. Si Dios solo se moviera en lo impresionante, muchos nunca lo encontraran. Porque te distrae todas las cosas que están siendo wow, qué brutal, wow, qué nice, es increíble, my God. Y Dios se está moviendo ahí en lo increíble y lo menos que vamos a ver es Dios porque tenemos muchas distracciones. Él decidió nacer donde cualquiera podía acercarse. En un establo, en un pesebre, en un lugar que es muy común. Porque Jesús no vino a ser observado desde lejos. Él vino para ser recibido desde cerca. Y tal vez hoy estás mirando tu vida y diciendo lo siguiente: esto no se ve como la promesa que Dios tuvo para mi vida. Esto no es como mami y papi me decían. Esto no se ve como aquel que oró por mí, me dio una palabra. Esto no está alineado. Esto no se siente como la voluntad de Dios. Esto no parece Navidad. Y Dios nos responde hoy: no cambies de fe solo porque no reconoces el escenario. No quites tu mirada solo porque tú no reconoces verdaderamente dónde es que Dios te tiene en este momento y en esta etapa de tu vida. La Navidad nos enseña esto. Dios puede cumplir grandes promesas en escenarios humildes, cuando tenemos el lente correcto. Porque cuando corriges el lente, descubres que Dios nunca dejó de ser fiel. Cuando ya nos hace falta una prescripción nueva de los espejuelos, ya mismo me toca a mí. Logras ver palabras que se veían o letras que se veían borrosas.
Y no es hasta que cambias de lente que logras descifrar, esa es la salida para ir a Brandon y ir a la iglesia. Prescripción nueva. Yo me di cuenta, tenía alrededor de 20 años, que necesitaba espejuelos cuando iba por el Howard Franklin Bridge, porque yo vivía en San Pete, trabajaba en Tampa, en Wachovia. Wow, that's a long time ago. Trabajaba para Wachovia y en el banco y de momento yo decía, wow, yo no puedo leer ya las letras, se ven súper borrosas. Y ahí tuve que hacerme el examen de la vista y desde entonces ando con espejuelos. Corrigió mi visión y ahora puedo ver el peligro con más enfoque. Gracias. Punto número 2. Mirar adelante te da esperanza. Mirar adelante te da esperanza. Es como un telescopio. El nacimiento de Jesús no fue el final de la historia. Si somos nosotros honestos, fue apenas el comienzo. Ese bebé crecería. Ese bebé va a caminar. Ese bebé va a sanar. Ese bebé va a morir. Y ese bebé va a resucitar. Mirando hacia el futuro. Nació en un pesebre, pero iba a llenar todos los requisitos para lo que tú y yo necesitamos. El redimiento por redención por nuestros pecados. Y aún después de la resurrección, la historia todavía no estaba completa. Porque la Biblia no solo anuncia que Jesús vino, la Biblia insiste una y otra vez en esto. Jesús volverá. Jesús volverá. Y aquí es donde muchos se desconectan. ¿Sí? No porque no sea bíblico, sino porque si somos nosotros sinceros, no siempre sabemos cómo esperar correctamente. Nuestra esperanza es que Jesús va a volver. Entonces, si lo que usamos es un telescopio, y tú sabes, los telescopios normalmente se usan para mirar a las estrellas, mirar lejos, o si te trepas en el Empire State Building en Nueva York para ver lejos todo el resto de los edificios después que pagues. ¿Verdad? Pero un telescopio te ayuda a ver de lejos donde tú estás parado. ¿Tú sabes lo que es nuestro telescopio? Que Jesús va a volver. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que si nuestra esperanza es que Jesús vuelve por la iglesia, entonces yo no voy a permitir que esta circunstancia me cree ansiedad. Porque Él vuelve. ¿Ok? So déjame decírtelo claro con amor. Porque esto también me incluye a mí. La ansiedad muchas veces es el fruto de vivir como si Dios no fuera a intervenir más adelante. Y para este tiempo hay muchas personas con ansiedad. Para este tiempo muchos de nosotros andamos ansiosos. Ay, que los viles. Ay, Dios mío, es que esto está difícil. Cuando creemos, aunque no lo digamos, que todo depende de nosotros, vivimos acelerados, tensos, drenados y empezamos a vivir así. Porque trabajamos como si el mundo se fuera a caer mañana, sin parar. Sufrimos como si no hubiera justicia más adelante. Esperamos como si esta fuera la última página de la historia. Pero la esperanza bíblica nos dice a nosotros otra cosa. Nos recuerda algo que necesitamos escuchar más seguido. ¿Sabe lo que nos recuerda? Que Cristo viene. Que la justicia viene. Que la restauración viene. Que el descanso viene. Y cuando eso se asienta en el corazón, cambia absolutamente todo. Porque tú sabes que mi paz no depende de lo que está en la nevera. Mi paz no depende de los $5 que tengo en la cuenta de banco. O negativo, 5. Una de las dos. Mi paz no depende de eso. Mi paz no, ¿tú sabes lo que Jesús dijo? La paz que yo os doy no es la paz que el mundo les da. Porque tu paz no depende de aquello que está afuera, de aquello que tú logras ver. La paz que entrega el Señor es aquella que es interna. Cuando tú tienes la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas.
Cuando tú tienes la certeza de que si Él es el alfa, también es omega. Si Él es el principio, también Él es el fin. Y mi esperanza y mi paz queda sentado en eso. La esperanza futura nunca fue diseñada para alimentar curiosidad. O sea, el hecho de que Cristo viene no fue para que tú seas curioso de que, Cristo va a venir. ¿Cuándo será que va a venir? Oh, wow, esta fecha parece esta guerra, esto está pasando y que las 3 vacas rojas y todo. No. El hecho de que nosotros sabemos que Cristo viene es para sostener nuestra fe. ¿Me explico? La iglesia primitiva no soportó persecución, pobreza y martirio porque todo iba bien. ¿Tú sabes por qué lo soportaron? Porque sabían algo que nosotros a veces olvidamos. Esto que estamos pasando no es todo. Esto que estamos viviendo no es todo. Esta circunstancia no es el todo. Esta enfermedad no es el todo. Ellos entendían que el presente es real, pero no es el final. Eso es lo que la iglesia primitiva entendía. Y a nosotros muchas veces se nos olvida. Tú sabes, un telescopio no ignora lo que está cerca. No. Simplemente te recuerda que hay algo más grande más adelante. Eso es lo que hace un telescopio. Mirar adelante no es evadir la realidad, es poner la realidad en su lugar correcto. Porque cuando solo miramos el ahora, el de este momento, el dolor parece definitivo, la injusticia parece permanente, el sufrimiento parece sin sentido. Pero cuando miramos a través de los lentes de Cristo, cuando miramos más adelante, el dolor se vuelve temporal. ¿Sabes qué? Yo puedo aguantarme esta. Cristo viene. ¿Sabes qué? La injusticia queda bajo juicio. El sufrimiento comienza a recibir propósito. La eternidad no elimina el dolor, pero le quita la autoridad. ¿Sabes qué? Es interesante. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Al ya llevar más de 20 años en el ministerio, he podido ver diferentes dificultades, enfermedades y tragedias por las cuales pasamos como seres humanos. Pero yo he conocido a personas que tienen a Cristo en su corazón y están pasando por un cáncer que le está quitando la vida. Y la sonrisa y la paz y la alegría que conllevan por dentro no la logramos entender. Muchos de nosotros podemos decir, ¿cómo es posible si estás a punto de morir? Su esperanza está en que va a volver a ver a su Redentor. Ya. Y esa es la verdad. Nosotros pasamos por circunstancias y nos vemos en las Navidades a lo mejor apretados, o a veces trabajamos dobles turnos para poder poner juguetes debajo del palo de Navidad, del árbol, perdón. Del árbol de Navidad. Estoy trabajando en eso. Del árbol de Navidad. Y nos ponemos ansiosos. Y se nos olvida el verdadero propósito de la Navidad. La eternidad no elimina el dolor. Pero tú sabes lo que hace. Le quita toda autoridad. Navidad también nos enseña a mirar más lejos. Los pastores miraron al niño, pero el cielo estaba mirando el plan completo. Porque el mismo Jesús que nació en humildad va a regresar en gloria. El mismo que fue envuelto en pañales, Él vendrá vestido de majestad. El mismo que fue puesto en un pesebre, va a llegar el día que va a estar sentado en su trono. Y nosotros estaremos declarando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Lo que comenzó en un pesebre va a terminar en un trono. Y la verdad es
todo eso se puede escuchar como que, ay, qué maravilloso. Ay, eso parece una poesía. Eso no es solo poesía, eso es promesa. Eso va a suceder. Y si tu esperanza solo está anclada en esta vida, tu fe va a ser frágil. Tu caminar va a ser frágil. Puedes vivir con firmeza en lo temporal cuando estás anclado en lo eterno. Por eso la Biblia llama a la venida de Cristo la esperanza bienaventurada. No porque ignore el sufrimiento actual que tú y yo estamos pasando, no porque ignore las enfermedades y nuestras circunstancias y nuestras necesidades, sino porque garantiza que nada de eso va a tener la última palabra. De eso se trata la Navidad. La anticipación bíblica no es mirar el reloj del cielo, es vivir hoy con la seguridad de que Dios va a cumplir mañana. ¿Sabías que la manera en que esperas revelas en cómo tú confías? La manera en cómo tú esperas revela cómo tú confías. El que no espera nada del futuro vive desesperado en el presente. Pero el que sabe que Cristo va a volver vive con paz, con propósito y con perseverancia. Tal vez hoy nuestra vida no se ve como pensamos. Tal vez estamos cansados. Tal vez estamos orando y no vemos el cambio inmediato. Pero Dios nos dice algo bien sencillo, pero profundo. No juzgues mi fidelidad solo por este capítulo de tu historia. Eso significa que no te rindas. Eso significa que no te puedes desconectar. Eso es Dios diciéndote, no te acomodes. Eso es Dios diciéndote, no pierdas la esperanza. Porque la última escena todavía no ha sido escrita. Ya ha sido pensada, pero no ha pasado. Esa es nuestra esperanza. La esperanza cristiana no es escapar del mundo. Es saber que el mundo no es el final. Porque tú dices, ¿cómo me escapo de esto? You can't. No, ni aunque te metas en un closet en tu casa. Sigues ahí. Y mientras esperamos, tenemos que vivir fieles, firmes y llenos de expectativas. Porque lo que Dios comenzó en Navidad, Él mismo lo terminará cuando regrese en gloria. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Mirar adentro define tu respuesta. Primero hablamos de los lentes. Después hablamos del telescopio. Y ahora te quiero hablar del microscopio. Aquí está la pregunta real de Navidad. Y no es teológica, es personal. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque el verdadero exilio no es Babilonia. Si somos honestos, el verdadero exilio es vivir lejos de Dios. Mientras seguimos con la rutina. Ese es el verdadero exilio. El verdadero exilio no es que, wow, estamos en Babilonia y nos atrapó el rey y ahora somos presos y tenemos que someternos. No. El verdadero exilio es cuando tú y yo seguimos en la rutina y nos olvidamos realmente quién es Dios en nuestras vidas. ¿Sabe cuántas veces yo he caído ahí? Y yo sé que muchos de nosotros nos podemos identificar. Especialmente en este país, donde la rutina se vuelve tan común. Un día tras el otro. Lo mismo se repite. Trabajo y casa, trabajo y casa, trabajo y casa. Así es la vida de muchos. Y en la rutina nos desconectamos. En la rutina se nos fue el enfoque. Puedes cantar canciones de Navidad y aún así no haberle hecho espacio al Rey. Jesús no nació solo para ser admirado. Él nació para ser recibido. Y esa diferencia importa. Porque en las Navidades eso es lo que hacemos, lo admiramos.
Y muchos de nació Jesús. Y los que son católicos se conectan a las tantas de la noche a ver al Vaticano, al Papa, hacer la oración, y después de eso abren sus regalos. Y se convierte en una costumbre, una rutina. Y se nos olvida que Jesús vino a hacer un cambio interno en nuestras vidas. Hubo personas que estuvieron cerca del pesebre y aún así lo rechazaron. Los religiosos, los cómodos, demasiado llenos de sí mismos como para necesitar un Salvador. Y hubo otros que estaban lejos, pastores que estaban olvidados, gente común que cuando escucharon la noticia corrieron hacia el pesebre. Y aquí es donde el microscopio entra en juego. Porque no se trata de qué tan cerca nosotros estamos físicamente. Se trata de qué tan abierto tú estás internamente para dejar que Él entre. Navidad, esta semana, nos confronta con esta verdad. Que Dios se acercó a nosotros. Dios dio el primer paso. Dios no se escondió. Pero tú decides si lo vas a recibir. Está en ti. Y este mensaje sí es práctico, es sencillo. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia y seguimos en una rutina y lo olvidamos el lunes? ¿Sabes de lo que hablamos el miércoles? Hablamos sobre los templos y cómo la Biblia no nos mandó a construir todo esto. Ningún lugar. La Biblia no dice en el Nuevo Testamento que construyamos ningún templo. Esto no es un templo, esto es un escenario. ¿Quién no le gustó? Sorry. Esto no es un templo, esto no es un altar, esto es un escenario. La Biblia no nos mandó a construir nada de esto. No. La Biblia no nos mandó a nada de esto. La Biblia no nos dice tampoco que nos vistamos de cierta manera para que seamos identificados como cristianos. Tampoco. No aparece en ningún lugar en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Por esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que verdaderamente identifica. Lo que pasa es que muchas veces nos agarramos de cosas que son del viejo pacto y no del nuevo. Cristo no vino a ver cómo digo esto. Cristo no vino a complementar el viejo pacto. Cristo vino a cerrarlo. Done and over. Ahora, no quiere decir que vamos a quitar el respeto. ¿Me entiendes? Sí habla de que nuestra vestimenta sea como, my God, help me, Edwin. Modesto. ¿Verdad? Decoroso. No es que tampoco nos vamos a vestir y venga yo a predicar con pantalones cortos. Puede que eso lo hagan en otras iglesias. Yo no puedo. Yo por lo menos no puedo. ¿Verdad? Pero usar un mahón no es pecado. Un jean. Ok, gracias, Edwin. Hermano, estoy trabajando en mi persona porque es que yo soy del campo jíbaro de Puerto Rico y tengo muchas palabras que poco a poco me voy enterando como mahón, que mis hermanos de Colombia no saben a qué yo me estoy refiriendo. Y es jeans, blue jeans, esto que tengo puesto, ¿ok? Eso no es nada malo, ¿verdad? Anyway, es fácil distraernos en todas estas cosas externas, pero Dios quiere bregar con el asunto del corazón. En esto sabrán que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Tienes amor por tu prójimo? ¿Tienes amor por tu hermano, por tu hermana, por los que están aquí, que vienen a la iglesia? En eso sabrán que son mis discípulos. No porque te vestiste de blanco y de negro. No porque tuviste un uniforme para que seas identificado como iglesia. No, en esto sabrán que son mis discípulos. Corazón. Corazón. Y ya no estamos hablando solo de salvación. Cuando a nosotros nos toca decidir si lo vamos a recibir, la decisión es de nosotros.
Cada día Él toca la puerta. ¿Me vas a dejar entrar? A ti te toca decidir si lo vas a recibir. Hubo un momento en mi vida que yo tuve que decidir, ok, te doy permiso para que entres en mi vida, Jesús. Es que yo no estoy listo. Ay, yo no te sé decir cuántas veces yo he escuchado esto. Y aquellos que llevan el ministerio, olvídate, lo mismo. Es que yo no estoy preparado. Es que yo tengo que arreglar mi vida para venir al Señor. Eso no trabaja así. Él sabía que no hay nada que tú puedas arreglar para merecerte su sacrificio en la cruz. Por eso Él vino y se hizo oveja. Se hizo hombre. Por todos nosotros, bajó del cielo vestido de gloria. Y se vistió de hombre y murió por nosotros para que tú y yo podamos volver a tener el camino hacia la vida eterna. Pastor, qué simple. El evangelio no es complicado. Nosotros lo complicamos. El evangelio es lindo, simple y accesible. Jesús es accesible. ¿Lo estás dejando entrar en esta Navidad? Muchos hemos recibido a Jesús, pero no le hemos hecho espacio en ciertas áreas. No le hemos hecho espacio en la agenda. No le hemos dado espacio en las decisiones. No le hemos dado espacio en medio de nuestro dolor. No le hemos dado espacio en el control. Y esta Navidad Dios no te está pidiendo perfección, Él te está pidiendo acceso. Déjame entrar. No te está pidiendo que lo entiendas todo. Él te está pidiendo que le abras el corazón. Porque el mismo Jesús que nació en un pesebre, Él sigue buscando corazones humildes en donde Él puede habitar. Navidad no es solo recordar que Él vino, es decidir si hoy puede entrar. Y tal vez la oración más honesta en esta tarde no es larga, es simple. Señor, aquí estoy. Haz espacio en mí. Y con esto voy cerrando. Navidad para nosotros, el pueblo latino, no es solo luces. La Navidad huele a comida en la casa. Arroz con gandules, a pasteles, a pernil, frijoles, a arepa, ¿verdad? De todo lo que es de nuestros países, eso es para muchos de nosotros Navidad. Una sala que está llena, risas y nostalgia, una silla vacía que duele porque ya no está, mensajes que no llegan, cuentas que no cuadran, trabajar dobles turnos para que los niños tengan algo. Y aquí está lo que yo quiero decirte con el corazón. Dios no vino a un palacio, Él vino a un hogar apretado, Él vino a un lugar improvisado, Él vino a donde no había espacio, porque Jesús no le tiene miedo a tu realidad. A veces tú miras tu vida y dices, no hay espacio. No hay espacio en mi mente, no hay espacio en mi vida, no hay espacio en mi agenda, no hay espacio en mi presupuesto, no hay espacio en mi corazón. Después de todo lo que me hicieron, de toda la traición, después de todo el daño. Y Dios dice, ahí mismo es donde yo puedo nacer. En medio de todo ese conflicto, yo puedo nacer. Porque el pesebre, amados hermanos, no fue un accidente. El hecho de que estaban los otros lugares llenos no fue un accidente. El pesebre era el lugar indicado donde nuestro Rey y Salvador tenía que nacer. Dios nos está diciendo, no tienes que tenerlo perfecto para recibir. No tienes que tenerlo resuelto para que Él llegue. No tienes que estar fuerte para que Él te sostenga. Navidad es Dios diciendo, yo entro en tu historia aunque tu historia es complicada. Eso es Navidad. Y sí, Jesús ya vino. Y sí, todavía esperamos el día en que Él lo arregle todo. Claro que sí. Pero mientras llega ese día,
escucha esto, no estás olvidado, no estás abandonado, no estás en exilio para siempre. Esto es ahora. Esta tribulación es por ahora, este dolor es por ahora, esta pérdida es por ahora, esta situación es por ahora, pero no será para siempre. Esa es la promesa. Y hoy el Espíritu Santo te trajo aquí para devolverte algo que se te cayó en el camino, tu esperanza. No la esperanza de a ver si pasa algo, sino la esperanza de Dios ya está metido en esto. Dios ya llegó, yo le voy a dar acceso y Él va a tener el control completo. Así que antes de que vayas a tu cena esta semana, antes de que te reúnas en familia, antes de volver al ruido de las Navidades y la fiesta, hazle espacio al Rey. Hazle espacio a la verdadera razón de la Navidad. Así que si hoy te sientes cansado, ven. Si hoy te sientes lejos de Jesús, ven. Si has recibido malas noticias, ven. Si has estado en un exilio espiritual lejos, ven. Estemos de pies, por favor. Hoy no celebramos solo que Jesús nació. Hoy tú y yo estamos celebrando que Dios se acercó tanto a nosotros que se dejó poner en un pesebre para poder ponerse cerquita de ti y de mí. Y yo no sé cómo llegaste, pero yo sí sé lo siguiente, que Dios no te trajo para mirarlo desde lejos. Dios te trajo para que lo recibas de cerca.